¿Qué tal? En este nuevo video vamos a desarrollar algunos de los conceptos que ya hemos venido trabajando en las sesiones previas. Por ejemplo, revisaremos algunos conceptos de las diferentes distribuciones de probabilidad, la distribución normal, la distribución T, la distribución F y la distribución chi cuadrada. También ya hemos aprendido cómo desarrollar algunas pruebas como la de normalidad, muy importante para el análisis de regresión. También desarrollaremos pruebas de significancia, pruebas de hipótesis para determinar la bondad de ajuste de nuestro modelo, saber si los coeficientes de intersección y de pendiente resultan estadísticamente significativos o no. También hemos desarrollado algunas otras pruebas, como las pruebas de Wald para determinar el valor de un coeficiente. Ahorita, de hecho, comenzaremos con esta primera parte, con la parte del desarrollo de una prueba de Wald. Y también revisaremos ahí el tema del desarrollo de un pronóstico para que quede claro este concepto, cómo es que se puede utilizar el modelo de regresión para desarrollar una predicción. Ya se han desarrollado algunos ejercicios y bueno, ahora iremos a la inversa. Esto sería lo primero con lo que comenzaríamos este video, y en lo segundo sería desarrollar un ejercicio con las mismas características, pero ahora para recordar los conceptos del enfoque matricial aplicado al modelo clásico de regresión lineal múltiple, para poder identificar el valor del coeficiente de intersección y todos los coeficientes de pendiente. Recuerden que esta es la ventaja del modelo del enfoque matricial, en donde podemos conocer una gran cantidad de coeficientes de pendiente. También encontraremos algunos elementos como sumas de residuos al cuadrado, sumas explicadas cuadráticas y sumas totales cuadráticas. Esto en conjunto se denomina el análisis de varianza, para poder obtener posteriormente con esta suma de residuos al cuadrado la que se denomina la varianza muestral. También podemos obtener el coeficiente de correlación y de determinación para medir el grado de linealidad y la bondad de ajuste, es decir, que también las variables exógenas podrían determinar el valor de mi variable dependiente. Y finalmente explicaremos un poco sobre matriz de varianzas covarianzas para que ustedes identifiquen cuál es la importancia de su obtención para la prueba de hipótesis. Entonces vamos a desarrollar un ejercicio, si les parece, en donde podamos incluir todo. Este es un documento que he estado preparando ahora en estos días para que podamos tener pues la compilación de todos los conocimientos, y porque también este tipo de ejercicio se parece mucho al que podría venir en un examen. Me refiero a la estructura, para que se den una idea de qué tipo de preguntas podrían estar presentes en esta evaluación. Entonces se proporciona un conjunto de datos denominados ganancias.csv, ese es el nombre del archivo, con información sobre las ganancias de una empresa, medido en miles de dólares. La variable se llama GN y estará en función de las horas de capacitación de sus empleados, HRS, y el presupuesto destinado a marketing, MK. Se busca ajustar un modelo de regresión lineal múltiple para explicar las ganancias en función de estas dos variables. Entonces, tengo dos variables que son las horas de capacitación de los trabajadores en una determinada empresa y cuánto es lo que se destina a publicidad, a marketing, esa misma empresa. Con estas dos variables lo que se busca determinar es qué tanto impactan sobre las ganancias de esta determinada empresa, ¿no? Entonces vamos a desarrollar aquí una serie de instrucciones para poder resolver. La primera es ajustar un modelo de regresión lineal múltiple utilizando la función LM, todo esto en R, donde las ganancias sea la variable dependiente y las horas de capacitación y el presupuesto de marketing sean las variables independientes. Entonces vamos a desarrollar todo esto en R. Para ello vamos a iniciar antes del desarrollo con esto que les había comentado de la prueba de Wald, para que se den una idea
de cómo funciona la prueba de Wald, porque la vamos a utilizar durante el procedimiento, creo que debería de explicarles un poquito que podemos desarrollar una simulación a partir de un conjunto de observaciones. En este caso vamos a pedir 100 datos para generar una variable aleatoria de media 0 y varianza 1 para que represente los valores de x1 y de x2. Y luego vamos a determinar el comportamiento de y. Esta es la ventaja de la simulación, que yo puedo determinar el valor de los parámetros. Ojo, aquí estoy diciendo parámetros y no estimadores, porque esta sería la población, es decir, el valor de 50 sería el coeficiente de intersección de la población y 3 y 1 sería el coeficiente de intersección de x1 y de x2 respectivamente, pero de los parámetros de la población. Entonces, esto me llevaría a los siguientes resultados que ustedes pueden ir identificando de este lado, ¿no? Entonces, si estos valores son los simulados, lo que yo le puedo pedir ahora a la máquina, bueno, pues es que me lleve a la determinación, pues, de estos conceptos, ¿no? O sea, yo le puedo decir a la máquina, determíname estas variables con este ejemplo o con el ejemplo siguiente. Ahí está con coeficiente 50, pendiente 3 y pendiente 1, pero también puedo ponerle coeficiente 3, pendiente 10, pendiente 9, pendiente 4. Este creo que es más adecuado porque estaría hablando ya de un verdadero análisis de regresión múltiple con 3 variables exógenas, la primera x1, la segunda x2 y la tercera x3. Y entonces aquí tendría yo el comportamiento. Fíjense que aquí lo importante a destacar es que todos los coeficientes son altamente significativos. Esto lo sé por la medición del valor de student, por el coeficiente de correlación y de determinación, en este caso de determinación, el R cuadrado, que me da una muy buena bondad de ajuste. Ahora, la idea aquí es que yo le pregunte a la máquina si un determinado valor efectivamente toma cierta hipótesis, es decir, si nosotros sabemos previamente, vamos a suponer que esta es una variable y explicada por tres factores que le impactan de manera positiva. Vamos a suponer que aquí estamos hablando sobre las ganancias, ¿no? De lo que acababa de mencionar en el ejercicio previo. Y que está en función de una variable x1, x2 y x3. Podría ser las horas de capacitación de los empleados, podría ser también la cantidad de dinero que se invierte en marketing, pero otra variable que también influye, por ejemplo, en que una empresa tenga más o menos ganancias, puede ser también el clima laboral o puede ser alguna otra variable como pueden ser los estímulos económicos, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí esta X3 podría estar representando los bonos económicos por productividad. Entonces tendríamos 3 variables que impactan de manera positiva. Y aquí sabemos que una lo impacta de esta manera con 9.95, la segunda con 9.04 y la tercera con 4.025. La prueba de igual para lo que sirve es para poderle preguntar a la máquina si uno de los coeficientes, en este caso el intercepto, puede o no tomar un determinado valor. Al final, a nosotros, por ejemplo, suponiendo el caso recurrente de que nos interesara saber si el Producto Interno Bruto de un país puede rondar el 1%, el 2%, vamos a suponer que aquí fuera el 4%, bueno, pues nuestra pregunta podría ser si el coeficiente dependiente 3, que representaría en el caso hipotético al Producto Interno Bruto, va a alcanzar un valor de 4 o de 4.5, y que que sería el parámetro, pudiera parecerse a que sería el estimador. Claro, aquí debo de explicar que una vez que he generado mi población, los valores que de ella se van a desprender son muestras aleatorias. Por eso estoy dando una semilla para que, si ustedes quieren replicar este mismo ejercicio, puedan tener 100 números aleatorios de cada variable y que de esa manera podamos obtener los mismos resultados. Entonces, aquí le estaría preguntando a la máquina si el valor de la hipótesis para la variable x3
es que beta valga 4.5 cuando sé que el estimador vale 4.0. Probablemente a lo que me lleves a un rechazo, porque 4.5 ya dista mucho de 4.02. Pero otra cosa sería si yo le pregunto por el valor de 4.0. Este se parece mucho a este estimador, entonces probablemente aquí sí se cumpla la hipótesis de que mi parámetro que vale 4.0 en función de una muestra que es 4.025, entonces sí se cumpla. Aquí quiero aclarar que lo que se estaría preguntando es si la muestra ha llegado a representar de manera clara o precisa el valor del parámetro. Entonces este es el parámetro y este es el estimador. Cuando yo le pregunto si el estimador que fue 4.025 se parece al verdadero parámetro que vale 4, recuerden ustedes que ese fue el verdadero valor que nosotros establecimos para la población. Bueno, pues la respuesta es muy contundente con un 79% de significancia respecto a que la hipótesis nula se cumple. ¿Cuál sería la hipótesis nula? De que x3 vale 4.0 y como obtengo una muestra que me dice que el valor que se obtuvo es 4.02, pues podemos concluir que la muestra está representando de una manera bastante certera a el valor del parámetro. Entonces, una vez dicho esto, vamos ahora con la explicación de lo que tenía preparado para ustedes, que sería el desarrollo del ejercicio para nuestro documento. Entonces, vamos aquí a abrir una nueva hoja de trabajo. En esta nueva hoja de trabajo vamos a poner lo que nos está solicitando. Primero que nada habría que importar la base de datos, que sería ganancia. Y para ello, bueno, pues ya saben, vamos a hacer la importación de los datos correspondientes. Vamos a poner un pequeño título, si les parece, para tener un orden: ejercicio para práctica de clase. Entonces, con este ejercicio para la práctica de clase, lo que sigue es la importación de los datos. Esta importación de datos la voy a desarrollar a través de la base de datos ganancia.csv, que posteriormente les estaré compartiendo. Ustedes saben que para importar los datos vamos a llamarles GAN para que sea un nombre corto, y vamos a poner nuestro comando para importar los datos: read.csv file.choose. Esto ya ustedes lo conocen bastante bien. Esto sirve para poder importar nuestros datos. Entonces, aquí pediríamos a nuestra máquina que identifique dónde tiene almacenados la base de datos para las ganancias. Aquí están, ganancias.csv. Y lo que sigue, pues ya ustedes lo conocen, es poner los comandos attach y el comando view para poder revisar, para poder desprender los elementos que ahí contiene, que son los siguientes: HRS para las horas de capacitación, MK para el gasto de inversión en marketing, y GN para las ganancias de la empresa. Entonces, lo que me dice este primer inciso es que ajuste un modelo de regresión lineal múltiple donde utilice la función LM, y donde las variables dependientes, pues ya lo hemos establecido, son la variable ganancia en función de las horas y del marketing. Entonces, para ir comprobando, o mejor dicho, para ir practicando lo que también ya hemos aprendido, que es la declaración de variables como series de tiempo, aquí vemos que nuestra base de datos inicia en enero de 2015, por lo tanto podría de una vez declarar las tres variables como series de tiempo. Aquí lo tienen: horas como serie de tiempo, que está dentro de la base de datos GAN, que está en la segunda columna, luego lo mismo para la tercera y para la cuarta columna. Y entonces, con esto en mente, ya tendría transformadas mis series de tiempo. Y antes de iniciar con el inciso número 1,
a mí me gustaría proponerles algo que seguramente va a ser de su interés para las siguientes investigaciones. Vamos a ponerle el punto número 0, que serían las gráficas. Las gráficas siempre son recomendadas en cualquier análisis de regresión porque me pueden dar a conocer cierta información sobre tendencias, sobre comportamientos, correlaciones, formas funcionales de mi modelo o de mi fenómeno de estudio. En este sentido, les voy a pedir que descarguen la librería CorePlot, porque con ella voy a poder desarrollar varias gráficas interesantes. Por ejemplo, esta que se llama Pairs. Esta gráfica Pairs, para lo que sirve, véanlo ustedes, es para darnos una idea de cuál sería la representación de la variable dependiente y explicada por las demás variables. En este caso, yo les sugiero que vean ya sea la fila correspondiente a ganancia o la columna correspondiente a ganancia. Desde aquí vamos viendo un fenómeno interesante. Por ejemplo, que las horas, que es donde se intersecta la variable HRS con la variable GN, podemos ver que hay una relación lineal bastante clara. Aquí podríamos trazar una línea y se tocarían a varios de los puntos de esta gráfica de dispersión. Por ejemplo, en el caso de las horas de marketing, la dispersión es mayor, es decir, no hay un apiñamiento o una agrupación de variables respecto a una posible línea imaginaria, ¿no? Entonces aquí vemos que los datos están bastante dispersos y eso nos puede ir dando una idea de que probablemente la correlación más alta la encontremos entre horas y explicando a las ganancias, horas de capacitación me refiero. Entonces, si nos vamos ahora ya teniendo todos nuestros elementos desarrollados, a ver un estadístico que va a la par de este mismo, que es el gráfico de correlaciones. Me refiero ahora a la matriz de correlaciones. Después del gráfico de correlaciones vendría la matriz de correlaciones. Entonces aquí les pido que lo que hagamos es almacenar en un solo objeto, que sería un data frame, a través del comando data.frame, todos los datos. Entonces todos los datos que voy a almacenar les voy a llamar datos. Entre estos están evidentemente las horas, la cantidad de dinero orientada a marketing y las ganancias, que sería mi variable dependiente. Entonces, ya que está incluido todo dentro de un data frame, el data frame tiene la característica de tener letras y números. Entonces ahora sí lo que le puedo pedir es que me desarrolle una matriz de correlaciones. Entonces le voy a dar un nombre a la matriz de correlaciones. Recuerden que esto es ideal, ir etiquetando todo lo que vayamos construyendo. Esto de la matriz de correlaciones se puede obtener con el comando core. Con el comando core aplicado sobre datos me debe llevar a la matriz de correlaciones. Y entonces vean ustedes que la matriz de correlaciones me da estos valores. Donde el más alto es, como me sugería esta gráfica, la correlación más alta se da entre las horas de capacitación y las ganancias. Entonces, entre las horas de capacitación y las ganancias vemos un 0.88, ya sea aquí o acá arriba, por ciento de correlación. Entonces, este 0.88 es quizá el valor más alto dentro de la matriz de correlaciones. También me sirve para saber, en función de la ganancia, qué otra variable, además de las horas, como en este caso el dinero invertido en marketing, tendría como correlación con las ganancias, que tampoco es despreciable, es un 0.2958. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que este valor está explicando de manera bastante alta también a las ganancias, pero evidentemente el número de horas es la variable que domina, ¿no? Entonces, con esto, ahora sí estamos listos para poder iniciar con nuestro análisis. No sin antes, pues pedirles que también prueben esta función de CorePlot. Esta función CorePlot hace algo similar a mostrar de manera gráfica lo que aquí con estadísticas hemos visto. Miren, voy a correr esta matriz, o mejor dicho, este comando CorePlot, donde utilizo mi matriz de correlaciones. Claro, esto es
debe venir de manera secuencial. Primero corres tu matriz de correlaciones y luego pides que la grafique. Entonces está graficando estos datos en una matriz en donde te dice, bueno, si tú quieres ver qué influencia tiene, por ejemplo, tu variable dependiente, que en este caso es la ganancia. Aquí vemos que la ganancia está explicada por el número de horas de capacitación en un 0.88%. Aquí es evidente este gráfico, ¿no? Entre más rojo esté, tenderá a una correlación negativa, entre más azul esté, tenderá a una correlación positiva. Pero también vean que en la medida en la que se va acercando a cero, como que se va desapareciendo, y entonces esto puede ser muy útil en un análisis visual de las estadísticas. Todo lo que prácticamente esté pues ya diluido, es decir, que sea muy cercano a cero, quiere decir que no tendrá una correlación alta, es decir, serán prácticamente incorrelacionados. Por lo tanto, el color ya se va difuminando. Entre más alta sea la correlación, vean cómo es más intenso el color que se le da al coeficiente de correlación, en este caso 0.88 y 0.30, que no es tan intenso como este, porque la correlación es un poquito más baja. Es como una gráfica de estas de sensores de calor, en donde entre más cálida sea la zona, en el caso de los negativos, o más fría sea la zona, hablando de esta dicotomía entre lo frío y lo caliente, entonces tendríamos que una correlación altamente positiva y una correlación altamente negativa. Bueno, pues entre esas dos la que se observa es la correlación altamente positiva y se da entre las ganancias y el número de horas de capacitación. Bien, con ese análisis que ya nos dice muchas cosas, pues ya puedo yo prever como analista qué es lo que va a pasar en la relación de estas dos variables con la que me interesa explicar. Aquí lo que me dice es que ajuste un modelo de regresión lineal múltiple. Ustedes ya saben cómo desarrollar esto de una manera muy sencilla. Aquí lo voy a hacer un poquito más rápido para que dado que ya esto lo hemos revisado, pues no nos lleve ya tanto tiempo. Entonces le voy a ir poniendo indicadores como para las preguntas 1 y 2, que es ajustar el modelo de regresión y resumirlo. Vamos a ver que la regresión la puedo llevar como la variable dependiente en función de las dos independientes de unos datos que provienen de GAN, que es la base de datos en donde están almacenados mi información, y luego pido un resumen. Entonces aquí veo que los resultados son los siguientes. Para un intercepto 50.1351, para horas 2.86 y para MK 1.02. Entonces aquí ya estarían cumpliendo con el primero de la primera de las solicitudes, que es desarrolla un análisis de regresión múltiple utilizando el comando LM. Bueno, pues aquí está el comando LM, aquí, y aquí está el desarrollo, la presentación de resultados. Ya ustedes empezarán cada vez más a identificar que estos valores de aquí son bastante favorables porque tienen una significancia muy alta, esto medido por el p-value, que tienen un coeficiente de determinación bastante alto también. Y entonces ahora vendría la interpretación de los resultados o de los coeficientes de mi modelo. Aquí lo que podríamos decir es que respecto a las horas de capacitación, pues podemos ver una identificación muy clara de 2.8668, lo cual quiere decir que por cada hora adicional que tengan este grupo de trabajadores en esta determinada empresa, entonces le estarán dando a ganar a la empresa una cantidad que ya está definida. Como G está dada medida en miles de dólares, bueno, pues por cada hora adicional, aquí sería la interpretación, que por cada hora adicional que exista en esta variable, entonces el componente ganancias estará viendo incrementado en 2.86. Pero 2.86 ¿qué? 2.86 mil dólares, ¿no? Entonces así es como se va a interpretar. Para el caso de la inversión en marketing, aquí lo podríamos ver que por cada unidad monetaria, podríamos decir que por cada dólar que se incrementa la inversión en marketing, pues uno puede ver una ganancia igualmente de 1.02. Aquí lo que podríamos incluso analizar es que
de cada dólar que esta empresa está invirtiendo, pues prácticamente se le está regresando 1.02, o sea que está teniendo de ganancia 0.02 centavos de lo que está invirtiendo por cada dólar. Claro está que como la variable dependiente está en miles de dólares, como ya les he dicho, podríamos trasladar esto 3 dígitos a la derecha y podríamos decir que por cada $1,000 de incremento de la inversión en marketing, entonces las ganancias serían de $1,023. Quiere decir que por cada 1,000 que se le invierte al marketing, entonces la ganancia es de apenas $23. Esa sería otra posible interpretación si es que prefieren utilizar la interpretación en términos de miles, que es como está dada la variable dependiente. Quizá aquí la clave sería definir la unidad de cuenta o la unidad en la que está dada la variable dependiente, que en este caso son miles de dólares, para que si el resultado es 1.02, tú puedas mover 3 posiciones hacia la derecha el punto decimal y te lleve a 1023.8, para que entonces la interpretación sea que por cada $1,000 de inversión en mercadotecnia, la empresa entonces está obteniendo como ganancias $23.8. Esa sería quizá la interpretación más precisa. Bien, claro que ustedes ya les pediré que vayan tomando capturas de pantalla y que vayan poniendo los resultados respecto al índice, al inciso, perdón, que se les vaya solicitando. En el caso de la interpretación de los coeficientes, aquí no se tendrá que pegar nada, pero se tendrá que redactar en función de lo que ustedes han entendido que acabo de explicar. Ahora, en el punto número 3 me pide desarrollar un intervalo de confianza con un nivel de significancia del 99%. En este sentido, lo que tengo que hacer es la aplicación de lo que ya he aprendido previamente respecto a los intervalos de confianza. Para los intervalos de confianza, que sería el punto número 3, lo que voy a necesitar es el comando confint. Y el comando confint no solamente sé que lo puedo desarrollar para el nivel de significancia tradicional, es decir, si yo le pongo confint de la regresión 1, pues me llevará a estos valores, pero estos valores son ya un valor estándar que la máquina le da al 95%. Sin embargo, yo podría pedir un nivel diferente de significancia. Si por ejemplo yo quiero que la prueba sea más rigurosa, puedo pedir no 95% de confianza, sino 99% de confianza, y en ese sentido los valores tendrían que cambiar. Es decir, aquí con un 99% de confianza, pues vemos que son valores diferentes en los decimales, claro está, respecto a nuestros primeros valores del 95%. Aquí tengo un nivel de confianza del 99%. Y también lo que estamos viendo es que podríamos modificarlo a los diferentes valores, al 95%, pero también podríamos modificarlo al 90%. Y bueno, pues ahí dependerá de la solicitud que se haga en el trabajo respectivo. En este caso, es claro, lo que se está pidiendo es al 99% de significancia. Por lo tanto, bueno, pues el resultado tendría que ser el siguiente, este de aquí. Bien, para los 3 coeficientes o para los 3 estimadores, el estimador de intercepto, el estimador de pendiente o el coeficiente pendiente para las horas y para la mercadotecnia. Y bueno, una vez hecho esto, vamos a ver cuál es el siguiente ejercicio que nos pide la práctica, que es realizar un análisis de los residuos y verificar el supuesto de normalidad mediante la prueba Harque-Vera. Aquí les voy a platicar varias cosas que ya se han visto en el video anterior, el video en donde les pido que revisen el trabajo desarrollado en una clase en donde pues ahí se ha explicado cómo se puede desarrollar un ejercicio aplicando la prueba Harque-Vera. La prueba Harque-Vera es una prueba estadística que funciona a partir de los residuos de la regresión que se ha estimado, en este caso la regresión 1. Entonces ahora le voy a pedir que extraiga los residuos, es decir, residuals de R1, y que los almacenen en una etiqueta que se llama residuos.
¿Por qué? Porque ahora lo que le voy a pedir con esto a la máquina es que utilizando la librería, esto es importante, la librería T-Series es la librería que va a poner en funcionamiento la prueba Jarque-Vera. La prueba Jarque-Vera, Jarque.Vera, perdón, aquí de hecho me corrigió la máquina, o sea, ya estaba escribiendo Jarque y me dijo, quizá te refieres a esta o te refieres a esta otra. Cualquiera de las dos va a funcionar. Vamos a utilizar en este caso jarquevera.test porque es la librería que he descargado. Entonces vamos a darle aquí un clic y vamos a poner la etiqueta de residuos. Vamos a darle run y debemos encontrar el valor, en este caso, pues de nuestros residuos. Solo que no lo está corriendo. No sé si es porque no corrí la instrucción, debe de ser, puede ser esto. Sí, efectivamente, miren, tienen que evidentemente correr la ejecución de los residuals para que entonces se generen nuestros residuos. En España le hemos puesto residuos, ¿no? Este es el comando residuals sobre la regresión 1. Aquí se almacenan los términos de perturbación estocástica y sobre eso se aplica una prueba, que es esta, la Jarque-Vera. Este es el valor del estadístico, este es el que me interesa, 2.6, junto con el p-value. El p-value te va a determinar si la hipótesis nula se está cumpliendo o no. En este caso, la hipótesis nula, ustedes ya la conocen, es que los residuos no siguen una distribución normal, contra la hipótesis alternativa de que sí lo siguen. Entonces vamos a ver si esto se cumple o no. Vamos a ponerlo de la siguiente forma, quizá esto nos convenga. Aquí les voy a poner una pequeña nota donde estamos estableciendo, miren, que el valor p-value o el p-value bajo, un valor p menor que 0.05, nos llevaría a rechazar la hipótesis nula. Ya lo saben de las pruebas de hipótesis que hemos analizado anteriormente. Entonces, lo que indicaría que el residuo no sigue una distribución normal. Entonces aquí, si tengo un valor p-value menor que 0.05 o que 0.1 o que 0.01, dependiendo de qué nivel de significancia decidan ustedes, nos podrá llevar a determinar si está dentro de la región de aceptación o de rechazo. Entonces, repito, si el p-value es menor que 0.05, como no es en este caso, pues entonces estaríamos rechazando la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula indicaría que los residuos no siguen una distribución normal, contra la hipótesis alternativa, que es que los residuos sí siguen una distribución normal. Entonces, la hipótesis nula, repito, es que es normalidad. Quizá aquí la podemos poner de una manera más resumida. Sería H0 es igual a normalidad. Quizás sí es más fácil de recordar. Entonces, en función de esto, si nosotros vemos un p-value mayor a 0.05, quiere decir que cae en la región de aceptación, se estaría aceptando que la distribución es normal. Entonces, con esto hemos comprobado que nuestros residuos son normales. Pero adicional a esto, me gustaría también trabajar con ustedes en esta ocasión, pues otros elementos importantes como son, además del sesgo y de la media y de la varianza, que sería en este caso los dos primeros momentos de la estadística, el tercero y el cuarto momento, que serían el sesgo y la kurtosis. Entonces, para eso, para descargar, o para mejor dicho, poder poner en funcionamiento el sesgo, que sería este, les voy a pedir que descarguen, o mejor dicho, que descarguen la librería Moments, porque ahorita ustedes podrán ver que es lo que me está pidiendo, que es la kurtosis sobre mi base de datos, que en este caso son los residuos, pero en minúsculas. Entonces, permítanme tantito.
Listo, entonces les decía que la kurtosis se obtendrá sobre los residuos y me va a dar un valor de 2.568. También voy a necesitar el sesgo. El sesgo se obtiene con la palabra skewness y dice aquí que se necesita una librería. Aquí la vuelvo a escribir para que me determine cuál sería la librería. La librería que ahí se mencionaba es la de Moments. Entonces, previo a correr estos dos comandos, claro, esto me funcionó a mí en este caso porque ya tenía instalada esta librería previamente, pero quizá ustedes deberán volver o si la van a instalar por primera vez, pues deberán correrla, ya saben, con el comando install, que le voy a poner signo de peso, perdón, el hashtag para que no lea esta instrucción, pero ustedes ya deben saber que aquí debería de ir primero install.packages paréntesis y entre comillas el nombre de la librería que es Moments. Entonces una vez hecho esto, ahora sí ponemos en funcionamiento la librería. Debería de es que aquí le puse momentos, pero es Moments. Entonces vamos, ahí está, kurtosis y sesgo. Entonces dice que, claro, está mal escrito aquí residuos, una disculpa, y ahora sí. Ahí está la kurtosis y el sesgo. Kurtosis y sesgo sobre los residuos ambos. Entonces con esto lo que pretendo es igual que como les mencionaba en uno de los ejercicios de nuestro cuestionario, que creo que está aquí, sí exactamente está aquí, es que llevemos a cabo esta prueba de hipótesis. Su desarrollo es bastante sencillo. Miren, aquí está lo que les decía. La hipótesis nula es de normalidad contra la hipótesis alternativa de no normalidad. La prueba Harke-Vera utiliza el tamaño de muestra, el sesgo y la kurtosis. El sesgo se eleva al cuadrado y se divide entre 6 y se suma con la kurtosis restado de 3, elevado todo ese valor al cuadrado y dividido entre 24. Entonces voy a hacer lo propio a continuación para ver cómo es que podemos también desarrollar la prueba. Esto porque en el examen probablemente y en algún ejercicio yo les presente únicamente, quizá borre todos estos datos y solo deje el valor de la simetría y de la kurtosis. Borraría, por ejemplo, en este caso, este valor, ¿no? Vamos a suponer que aquí no tendrían posibilidad de observar qué valor está aquí escondido. Y entonces el objetivo sea que con solo la simetría y la kurtosis tú puedas determinar la prueba Harke-Vera junto con su probabilidad. Entonces vamos a ver que si yo no tuviera este resultado Harke-Vera, lo podría obtener aún así a partir del sesgo y de la kurtosis, asimetría y kurtosis. ¿Cómo? Bueno, pues como ya se ha practicado en este caso con esta fórmula. Entonces voy a hacer lo propio, pero ya directamente aquí en la máquina. Si quieren, para mayor facilidad, llamaré K, para no tener toda la etiqueta así de larga, a kurtosis. Entonces K representará todo lo que esté en kurtosis y S, que sería el sesgo, representará a todo lo que esté en skewness de los residuos, ¿no? Entonces vamos a correr ambas. Ya que tengo la kurtosis y el sesgo, pues entonces ahora le puedo decir a la máquina que desarrolle la prueba Harke-Vera. ¿Harke-Vera quién sería? Harke-Vera sería igual al tamaño de muestra, que en este caso son 100. Ustedes lo pueden identificar ya sea de aquí, donde dice que hay 100 entradas para 4 columnas. Entonces con estos 100 datos yo los voy a multiplicar por, perdón, aquí me he borrado un poquito esto, residuos, y les decía, estaba yo desarrollando la prueba Harke-Vera para 100 datos que multiplican a el sesgo elevado al cuadrado. Vamos a poner aquí un paréntesis para el sesgo que esté elevado a la 2 y que todo eso esté dividido por 6, ¿no? De acuerdo a la fórmula. Aquí estoy siguiendo la fórmula, s cuadrado entre 6, y ahora voy a sumar k menos 3 al cuadrado entre 24. Entonces ya que tengo esto, voy a sumar, aquí le voy a poner un paréntesis más, pero yo creo que voy a tener que abrir uno más para que todo esto sea para el primer elemento y el segundo elemento, que va a estar separado por un más,
entonces ahora sí me lleve a el valor de la kurtosis menos 3 y todo esto afuera como una potencia 2. Y aquí ya llevo un paréntesis que también debo de poner entre 24, ¿no? Es decir, la kurtosis menos 3 y elevada al cuadrado, que sería este valor de aquí, todavía lo tengo que dividir por 24. Entonces, al hacer la división por 24, nada más confirmo que se tengan todos los paréntesis bien identificados y en este sentido tendría que correrse la prueba Jarque-Vera. Entonces vamos a ver cuánto es Jarque-Vera. Ahí está, parece que no hubo ninguna señalización de paréntesis erróneos. Y entonces aquí estaría el valor de Jarque-Vera. Este podría ser el estadístico. Entonces, para un estadístico Jarque-Vera de 2.634, pues nosotros podríamos identificar que hemos llegado al valor que esta prueba me otorgó hace un momento. Vean, Jarque-Vera, perdón, aquí nada más tener cuidado, Jarque-Vera, residuos, ya. Aquí hay que tener cuidado de que no interfieran las librerías. Aquí probablemente es esto, es decir, que vuelva a cargar la Jarque, perdón, el comando T-series y me dice que hay un problema con Jarque.vera residuos. Entonces vamos a ver si es esto, si son los paquetes. Vamos a ver T-series. Vamos a quitarlo y a volverlo a poner para que... Ah, claro, aquí el problema es este punto. Miren, tengan mucho cuidado con esto de no modificar ahí ninguna instrucción, sino luego aquí se puede generar este problema. Pero bueno, lo que les decía es que si ustedes desarrollan la prueba Jarque-Vera.test sobre los residuos, este sería el estadístico, que en este caso fue lo que demostré aquí con el sesgo y la kurtosis, y siguiendo la fórmula que ya veíamos en este ejercicio, podemos saber el valor Jarque-Vera, que en este caso, en este ejercicio, correspondía a 10.75, pero en nuestro caso corresponde a 2.6, que es este valor que está aquí, miren, 2.6, quizá más preciso, ya con 3 decimales, 2.634. Entonces, una vez que hayamos desarrollado esto, también de una vez les platico sobre otra prueba que se llama Shapiro Test. La Shapiro Test o Shapiro-Wilk es una prueba de normalidad también que desarrolla algo muy similar a lo que ahorita desarrollamos con Jarque-Vera. Entonces, si yo le aplico la prueba Shapiro Test sobre los residuos, también me va a ejecutar una prueba de normalidad. Esta es otra prueba de normalidad, pero vean ustedes que aquí me da un valor de significancia de 0.10, lo cual me estaría llevando a seguir aceptando al nivel de significancia del 5% que la distribución es normal. Entonces, déjenme preguntarle aquí a la inteligencia artificial si me puede apoyar con lo siguiente, porque también esto me parece importante de definir. Me refiero a cuándo debo de utilizar una y cuánto debo de utilizar la otra. Entonces, para eso le voy a preguntar a la máquina cuál es la diferencia entre la prueba Jarque-Vera y la prueba Shapiro-Wilk. Es decir, creo que ser más específico. Cuando se utiliza una u otra, ¿no? Entonces déjame ver si puedo tener aquí la respuesta y de una vez les platico, ¿no? Entonces, miren, aquí está ya la respuesta siendo redactada. Perdón, aquí está. Entonces dice, la prueba Jarque-Vera y la prueba Shapiro-Wilk son dos pruebas estadísticas que se utilizan para evaluar la normalidad, eso ya nos queda claro, de una distribución de datos, en este caso las perturbaciones, pero difieren en su enfoque y aplicación. A continuación te detallo la diferencia o las diferencias clave. Ustedes ya saben aquí, por ejemplo, entre otras cosas, que la prueba Jarque-Vera se utiliza para con los momentos estadísticos asimetría y kurtosis, lo que ahorita calculamos, S y K.
y que su cálculo se basa en la simetría y en la kurtosis de los datos, donde la hipótesis nula es distribución normal y la hipótesis alternativa es no distribución normal. Ahora, ¿cuándo utilizar? Bueno, estas son características de cada uno. La prueba Shapiro-Wilk utiliza el cálculo, compara datos ordenados con los datos teóricos de una distribución normal. Este estadístico indica qué tan cercana o cuán cercana están los datos de una normal. La hipótesis nula igual aquí es que la distribución es normal. Pero lo que me interesa es esto, lo de muestras grandes y pequeñas. ¿Cuándo utilizo una prueba Harke-Vera y cuándo una Shapiro-Wilk? Aquí la respuesta sería muy contundente. Se va a utilizar la prueba Harke-Vera cuando trabajes con muestras grandes, especialmente en contextos económicos o financieros. Y se va a utilizar la prueba Shapiro-Wilk para muestras pequeñas o medianas, donde se necesita una prueba más precisa para detectar desviaciones de la normalidad. Entonces, en conclusión, cuando sean muestras grandes, se utiliza Harke-Vera y cuando sean muestras pequeñas se utiliza Shapiro-Wilk. En este caso tenemos 100 observaciones. Entonces, vamos a preguntarle sobre muestras grandes y pequeñas. Vamos a preguntarle que en estadística, ¿qué es una muestra grande y una muestra pequeña? Porque a lo mejor tendríamos un poco más de precisión. Si no mal recuerdo, pues casi todos los libros determinan que sean 30 datos, lo que se conoce como una muestra grande, y menos de 30 para lo que se conozca como una muestra pequeña. Entonces dice ahí, generalmente se consideran muestras grandes aquellas en las que el tamaño de la muestra n es mayor que 30. Generalmente una muestra se considera pequeña cuando n es menor o igual que 30. Entonces, en este caso, ¿cuál debiéramos de utilizar? La respuesta es clara. Como tengo más de 30 observaciones, es decir, 100 observaciones en este caso, pues yo debería de utilizar Harke-Vera. Sin embargo, pues no está de más también hacer esta pequeña explicación rápida sobre que también existe la prueba Shapiro Test para tamaños de muestra menores o iguales que 30. Y la prueba Harke-Vera, que es la que tengo por acá arriba, con n mayor que 30, mayor que 30. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya con esto estaríamos dando respuesta también a este otro inciso en el que nos pedía desarrollar una prueba Harke-Vera, o mejor dicho, realizar un análisis de los residuos y verificar el supuesto de normalidad mediante la prueba Harke-Vera. La conclusión aquí podría ser que con base en los resultados de la prueba Harke-Vera, nosotros podríamos garantizar que estamos en presencia de una distribución normal. Aquí lo vemos claramente por el estadístico y por su p-value. Bueno, entonces una vez que ya hemos contestado este inciso, lo siguiente es que utilizando el modelo ajustado para predecir el rendimiento, cuando las horas de capacitación son 60 y el presupuesto de marketing es 12,000. Fíjense ustedes que cuando ya se tiene un análisis de regresión pues ya elaborado, vamos a ponerlo aquí, miren, vamos a ver cuál sería el análisis de regresión, que sería este. Aquí está ya mi análisis de regresión, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a ver es que cuando tengo este desarrollo, ya puedo hacer una predicción de un punto posterior. Es decir, si me dan el número de horas que los trabajadores estarán incrementando su jornada laboral, y si me dan el número también de inversión en mercadotecnia, en este caso, vean, el documento nos dice, si se incrementan las horas de capacitación a 60, aquí también creo que se debió haber definido, el texto nos debió haber dicho que estas horas muy probablemente sean semanales o quincenales o mensuales. Vamos a suponer que son 60 horas mensuales, ¿no? Es decir, que estas horas de capacitación, que generalmente a veces en las empresas después de tu horario laboral te pueden decir va a haber algún curso de capacitación por si gustas tomarlo, y que eso se incremente como horas de capacitación, ¿no? Entonces,
a lo mejor al mes tú tomas una serie de sesiones después de la hora de trabajo que sumen 60 y por lo tanto entonces a eso se referirán estas horas de capacitación de 60 y después también en el presupuesto del marketing que ahí se pudiera estar desarrollando pues esta situación de invertir una cantidad de 12,000 en este caso pesos para poder tener una respuesta, recuerden ustedes, sobre la variable dependiente que es las ganancias de la empresa. Entonces, vamos a ver que con estos dos elementos identificaríamos de cuánto estamos hablando. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a nuestro resultado, vamos a poner aquí una nueva hoja y aquí vamos a pedirle a nuestra máquina pues que determinemos nuestros coeficientes 50.13 con 2.86, vamos aquí a anotarlo, 50.1351 más 2.86 68 de horas más 1.0238 de marketing. Entonces, con estos elementos voy a desarrollar aquí, para que lo identifiquen, lo que la máquina estaría haciendo. Es decir, la máquina estaría diciendo que si tú quieres que tus ganancias en el tiempo se vean afectadas por beta 0 más beta 1 más beta 2, en este caso beta 1 por x1 y beta 2 por x2, esto es lo que necesitaré conocer, ¿no? Donde x1, aquí estarían las horas y aquí estaría el marketing, ¿no? O la inversión en mercadotecnia. Entonces, ¿cómo se vería? Las ganancias en el tiempo t serían iguales a 50.1351 más 2.8668, perdón, aquí me equivoqué, es 8668 de horas HRS más 1.0238 de MK, ¿no? Entonces me están dando justamente estos valores. En este caso, el ejercicio me está diciendo que suponiendo que se invierten 12,000 pesos en marketing y se dan 60 horas de capacitación, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que debería de pasar? Aquí son 60 horas y aquí serían 12,000. Entonces lo único que tengo que hacer es una sustitución de 50.1351 más 2.8668 multiplicado por 60 sumado con 1.0238 que multiplica a su vez a 12,000. Y entonces esto pues simplemente lo desarrollan en su calculadora. Voy a desarrollarlo rápidamente. Y el resultado que obtenemos son 50.1351 sumado con 2.8668 y multiplicado por 60 y todo eso sumado a su vez con 1.0238 que multiplica a 12,000. El resultado son 12,507, si no mal recuerdo, 12,507, y eso lo vamos a comprobar a continuación con el siguiente comando. Bueno, esto fue con la calculadora, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tendríamos 12,507.7. Vamos a ver cómo podemos hacer esto a través de la computadora, a través de R. Entonces, en R vamos a pedir el desarrollo de esta predicción de la siguiente manera. Tú le vas a decir, generalmente vamos a llamarle de la siguiente manera. Vamos a ponerle aquí a ver, perdón. Sí, aquí está el punto 4, Jarquevera. Es que aquí se me pasó poner esto. No es cierto, estoy aquí. Aquí ya lo tenía, mejor dicho. Análisis de residuos, aquí está. Jarquevera.
Entonces ya estoy por acá. El punto número 5, que sería vamos a decirle predecir rendimiento. Y entonces aquí en predecir rendimiento lo que vamos a hacer es pedirle a la máquina que genere nuevos datos. Estos nuevos datos van a ser iguales a un data frame, y este data frame va a contener los valores de las variables. En este caso las horas van a corresponder a 60, y después marketing. Tengan mucho cuidado de ponerle exactamente las mismas etiquetas que tiene su análisis de regresión, porque de ahí va a tomar la información. Marketing corresponde a 12,000, y después vamos a ver que podemos quizá poner la palabra predicción. Perdón si no lo pongo con acento, pero esto es para evitar confusiones posteriores. Ya ven que cuando copian y pegan el comando en algunos scripts a veces no se los reconoce por estas cuestiones de la configuración de los teclados y las comas y principalmente los acentos. Entonces vamos a dejar predicción que sea igual a el comando predict. El comando predict lo que me va a permitir es que haga una predicción sobre la regresión que ya utilicé, pero utilizando los nuevos datos. Vean ustedes aquí, nuevos datos. Y listo. Debería aquí de funcionar con predict y nuevos datos. Déjame ver si aquí tengo alguna situación que no haya considerado. Aquí está data frame, horas, nuevos datos, data frame, horas igual a 60 y mk igual a 12 con la predicción de la regresión 1, si así le llamamos, R1. Déjame ver si es porque no los está. Nuevos datos. A ver, déjame ver si es porque no corrí nuevos datos. Debe ser eso. Sí, exactamente. Ahí está. Predicción. Se supone que esto está desarrollando esto que acabo de ponerles por acá. Y en este sentido, si yo le doy correr, pues me debería de llevar a un valor muy cercano, que es 12,508. En este caso es 12,508 porque está redondeado, 0.7. Entonces ya está redondeado y la respuesta sería esta, que es correcta. Bien, entonces, bueno, ya con esto en consideración, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí si les parece, y les desarrollo un siguiente video en el que les ponga el resultado de esta prueba de Wald, que viene pues muy amarrada con el siguiente ejercicio. Entonces hasta aquí sería la primera parte.